Todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, ¿dónde está guardada? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Primera actividad acá en nuestra nueva sala, así que tienen el honor de ser los primeros y las primeras de participar en esta sala en la que hemos trabajado mucho y muchos y muchas. El trabajo colectivo hizo que esto esté así de bello y reluciente. Además, el motor de nuestro centro cultural ha sido siempre el teatro, la sala, ¿no? Nuestra sala de teatro. Y si bien, bueno, la primera actividad no es teatro, pensaba que bueno, también es un resumen de estos 11 años, ¿no? Que la primera actividad sea esta, sea presentar este libro en este contexto. Así que nos pone muy, muy contentos, muy contentas. Es un orgullo muy, muy grande para nosotros y para nosotras quienes hacemos y nos sentimos parte del Centro Cultural La Pieza, que Fabi nos haya elegido para que el libro se presente acá. Eso para comenzar. Y también que sea nuestro centro cultural el que abrace a las familias, a los familiares de los desaparecidos, que se cuentan, ¿no?, las historias, la historia acá en este libro del militante asesinado, que es Ricardo, y ni hablar de nuestros compañeros y amigos que son Cris y Ernesto. Así que para nosotros que esta sala se llene y los abrace y las abrace es también bueno, mucha alegría. Y también que esté Pía en esta mesa, acompañando a Fabi, acompañando a Cristina, porque bueno, más allá de lo personal, es una persona que también ha estado sentada en los juicios desde hace casi 15 años, así que también es mucho el recorrido y la experiencia y el conocimiento también, ¿no?, de lo que se trata tener este libro acá en nuestras manos. Ya les voy a dar paso a estas tres mujeres tremendas que tengo el honor de acompañar. Solamente alguna reflexión. Primero, poner en valor, digamos, para lo que vengo pensando, y lo hemos charlado también con Fabi, lo que significa este libro para nuestra comunidad. Primero, poner en valor la historia de los y las militantes sociales sociales y políticos de nuestra comunidad, que este libro sirva de archivo para que se difunda en nuestra ciudad, en la región, y que se conozca cómo la dictadura cívico-eclesiástica militar nos marcó y marca, y bueno, y también el aporte colectivo, ¿no?, a la memoria colectiva que significa este libro. Y por último, un deseo que es que esta publicación marque un nuevo tiempo histórico en nuestra comunidad, que nos amarree un poco, que nos invite a salir con la frente en alto a contar estas historias. Mariano me dijo, voy a respirar, así me van a ver haciendo, respirando y sonriendo. Que nos invita a salir con la frente en alto, a contar estas historias, a debatir,
a debatir con quienes todavía tienen prejuicios, a debatir con quienes no conocen esta historia, a debatir con quienes también piensan distinto, pero tienen que saber que el terrorismo de Estado sucedió y que no tiene que volver a suceder, que nunca más. Y también que nos llevemos a las aulas, obviamente, ¿no? Y que nuestros pibes y pibas también conozcan estas historias. Ese deseo para que finalmente podamos vivir en una comunidad en donde la hegemonía del sentido común no esté en el poder de los y las conservadoras y conservadores de esta ciudad, y que podamos hacer valer definitivamente también en nuestra comunidad las ideas de un mundo más justo, que era por lo que luchaban nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, y los miles que ex detenidos que hoy están entre nosotros, pero que cargan también en sus cuerpos, en sus cuerpas, la violencia del terrorismo de Estado. Así que nos merecemos que este centro bonaerense florezca, y está en nuestras manos además que eso suceda, así que para este libro traiga todo eso. Muchas gracias. Muy bien. No se me cayó ni una. Fabi, bueno, comencemos un poco a conocer cómo se creó, cómo ideaste, cómo se empezó a originar este libro. Bueno, buenas noches a todos. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escuchan todos bien. Bueno, sé que hay muchas caras queridas, no las veo, pero sé que están ahí, así que nos veremos después cuando vuelva la luz. Bueno, lo primero que les quería contar es algo que en estos últimos días me han preguntado mucho, pero que me parece que está bueno para todo aquel que no lo escuchó, saber qué fue lo que motivó en mí hacer este libro que hoy tenemos acá y que todavía creo que no, en lo personal no soy muy consciente de que el libro esté. Un poco la historia es así. Nosotros en el... ¿Puedo hacer esto? ¿Sí? Un poquito más fuerte. Sí, más fuerte. A ver ahí. Me parecía que no era lo mismo. Bueno, me quedo con este. La historia empieza nosotros por una situación laboral de Juan José, nos vamos a vivir a La Plata en el año 2012 y Pía ya estaba en ese momento participando en varios juicios de lesa humanidad. Pero lo que permitió el hecho de que nos fuéramos a vivir allí nosotros fue que yo podía acompañarla a las audiencias. Entonces lo hacía porque me gustaba, porque tenía tiempo, porque me parecía que para ella, siendo tan joven, porque estamos hablando ya de unos años atrás, y ahora es joven, pero era más joven todavía. Era más joven en ese momento, ella y sus compañeras y un compañero que forma parte de Justicia Ya La Plata, como parte de la querella, por supuesto. Y a veces, cuando los primeros juicios, las primeras audiencias que se hacían en el tribunal, era un lugar muy grande, con un escenario donde ellas tenían que estar arriba del escenario, siendo tan jóvenes, teniendo muchas veces a los genocidas a la misma distancia que están ustedes ahora de mí o menos. Ellas tenían que hablar y llevar adelante todas esas audiencias mirándolos a la cara a ellos. Yo comencé a ir y a acompañarla, tuve la suerte de estar cuando declaró Estela, ¿te acuerdas? También una vez que fue Chicha, Mariani, recordada Chicha siempre, y me pasaba que cada vez que volvía al departamento donde vivíamos, me rondaba una idea con respecto de que
Primero dos cuestionamientos, o sea, un cuestionamiento que lo hablaba mucho con Juan José, que le decía, ¿cómo puede ser que esto les ocurrió a la generación de ustedes? Y es la generación de nuestra hija la que está llevando adelante el intento de hacer, aunque sea algo de justicia. Yo digo, ¿qué pasó con las generaciones intermedias? Sentía como que, incluyéndome a mí o a mi generación, como que hubo una falta, un vacío que no lo pudimos hacer. Bueno, Juan José siempre me decía que en el caso de ellos, los protagonistas, obviamente no lo hubieran podido hacer, pero tampoco lo hizo la generación que siguió, ni la otra, ni la otra. Y el orgullo para mí como mamá, que sean nuestros hijos los que tomen esa posta. Un poco lo que decía Ceci recién, ¿por qué no despertamos antes? ¿Por qué estamos tan dormidos ahora, inclusive? Bueno, entonces, cada vez que volvía de una audiencia, que esto también lo digo siempre, a mí me parecía importante que ella pudiera en algún momento levantar la vista y ver que mamá estaba ahí sentada. Bueno, a la par de eso, la historia de Cristina la conocía un poco. Y un día Pía cuenta, después de una audiencia, que había declarado un señor de Rauch. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que declare un señor de Rauch y Rauch no lo sepa y yo no lo sepa? ¿Y qué pasa acá? Acá está faltando algo, está pasando algo. Bueno, ese señor de Rauch es Ernesto, que es el protagonista de la primera historia del libro. También sucedía que empecé a ver en Facebook notificaciones de Sonia respecto de la búsqueda de su sobrina. Y bueno, todo eso que he venido contando me sirvió para plantearme que debería animarme a tratar primero de encontrar los datos, que es lo más importante, y animarme a hacer un libro. Ya estando acá de vuelta, nosotros regresamos a Rauch en el 2019 a vivir de nuevo acá, y ahí empecé con la idea, más o menos, tenía ya pensado y delimitado que eran esas las 4 historias que yo quería contar: la de Ernesto, la de Enrique, la de Cristina y la de Ricardo. Y así fue como surgió. Ahora voy a contar un poquito cómo fue que trabajamos. Una cosita al margen, pero que me parece importante también decirlo o aclararlo, es que el libro fue totalmente, no sé cómo se dice, autogestionado. Sí, autogestionado. Yo no recibí para este libro ningún subsidio, ningún sponsor, ningún préstamo, nada de nadie, de ningún organismo, de ninguna clase, de ningún sector y de ningún nivel. Así que también había que tomar esa decisión de animarse a hacer un contrato con la editorial, porque el libro había que pagarlo. Bueno, les cuento un poquito ahora cómo fue el trabajo. Empezamos a trabajar en octubre del 2023, así que el libro llevó más o menos 1 año y medio de trabajo. Lo primero que yo hice fue ir a hablar con los protagonistas o los familiares, depende de la situación, porque necesitaba su consentimiento. Yo no podía ponerme a escribir un libro, no era una biografía no autorizada de un artista, no, era algo demasiado serio. Entonces, hablé con cada uno de ellos para pedirles el consentimiento, cosa que obtuve
de las 4 familias, eso me dio mucha alegría. Teniendo el consentimiento, empecé a pensar cómo lo podíamos hacer, todo casero, todo en casa, todo a pulmón. Bueno, y ya tenía claro que ese iba a ser el orden también para el libro. Ernesto, Enrique, Cristina y Ricardo. Les di la opción a ellos si querían que nos encontráramos en mi casa o si preferían que yo fuera a la casa de ellos, porque uno tiene que respetar el momento de contar, de dónde se sentían más cómodos. Los 3 aceptaron o prefirieron venir a casa, así que nos empezamos a encontrar en casa. Y se fue grabando, o sea, fui grabando con el celular de manera muy casera, a través de audios, que lógicamente en momentos había que interrumpir, había que apagar el celular, había que dar tiempo al llanto, a la reflexión, a que la persona se acomodara de nuevo para continuar. Eso llevó un tiempo bastante, porque cuando hicimos las entrevistas con los 3, una vez que estuvo todo terminado, que yo ya tenía el material en mi celular, empezó el trabajo de desgrabar esos audios. Y ahí empezó un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque las historias estaban contadas totalmente desordenadas, yendo, viniendo, volviendo. Faltaban fechas, había un lugar que no era, un cuento que había quedado por la mitad, bueno. Lo logré hacer, transcribí todos los audios en una especie de borrador, y cuando tuve los audios transcriptos, recién ahí comenzó otra etapa del trabajo, que fue darle forma. Había que darle una continuidad narrativa a cada historia. Cada historia es completamente diferente entre sí, tiene sus particularidades, y trabajé en eso con mucha paciencia. A veces me enojaba, a veces me cansaba, a veces me daba cuenta de que llevaba 3 horas ya en la máquina y que no me había levantado, entonces interrumpía, y bueno, así trabajando de a poquito hasta que logré tener un borrador de cada una de las historias. Cuando tuve ese borrador, hice otra cosa que para mí es muy importante, espero que ellos lo hayan sentido así también, que fue acercarles ese borrador a cada uno para que tuvieran la libertad de corregir, agregar, cambiar, eliminar cualquier cosa que hubiera en mi relato que no quisieran que estuviera, o que estuviera contada de otra manera, o por ahí faltaba el apellido de la persona, o faltaba precisar una fecha. Bueno, cada uno de los 3 tuvieron la posibilidad de mirar su manuscrito antes de que se mandara a la editorial. Eso es más o menos el trabajo. Bueno, no termina ahí. ¿Estoy muy apurada? ¿Estoy bien? Bueno, mientras ellos, porque pasaba otra cosa más, yo les alcanzaba el manuscrito, pero no le podía decir, mira Ernesto, mañana tráemelo leído y corregido. Había que dar un tiempo respetable, por supuesto. En el medio, entonces, yo cuando terminé de escuchar las 4 historias, ya antes de transcribirlas, cuando simplemente las había escuchado, tenía en mi mente una imagen que me había quedado de cada historia
que yo sabía que esa imagen era la que quería que fuera la que ilustrara la historia de cada uno. Tuve la suerte de contactarme con Silvia de Ocares, aquí presente, que fue mi ilustradora, que bueno, yo por un lado pensaba, ¿qué clienta fácil voy a ser para Silvia? Porque yo ya le llevo, quiero esto así, 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 no había margen de una mínima... Claro, ¿eh? Bueno, entonces después, a eso iba. Después cambié la perspectiva y dije, no debo ser una clienta fácil, porque Silvia, para mí es Silvita, pero sé que tengo que decir Silvia, hoy me permitís que diga Silvita. Porque Silvia debe estar acostumbrada más a que, se me ocurre, conozco muy poco del trabajo de los ilustradores, pero que le lleven un libro y le digan, bueno, mira, léelo e interpretá cuál te parece a vos que debiera ser la ilustración correspondiente a un cuento, a una poesía o a lo que fuere. Yo le coarté todas las libertades porque le dije, mira, es esto, en este trazo de línea, con este color, de esta manera, y no acepté ningún... Bueno, y ella como una genia que es, interpretó, mi familia, que de los que están acá son los que han visto el libro con anterioridad, habrán podido ver que las ilustraciones respondieron exactamente a lo que yo quería. Tuvimos un intercambio muy bueno en el trabajo, muy cordial, muy cariñoso, entendiéndonos muy bien. Y por último, faltaba encontrar un editorial que hiciera mi libro, porque ¿cómo hacíamos? Bueno, habíamos averiguado en Tandil alguna posibilidad y después surgió. Si alguien me pregunta ahora cómo di con las paradojas del destino, de la vida, no sé, después resultó ser una editorial con la que Graciela también había trabajado, ¿no es así? Pero yo no sabía que Graciela había hecho uno de sus libros con esta editorial. Si me preguntan cómo la encontré, la verdad que no tengo la respuesta. No sé. A mí a veces me aparecen las cosas así, de una manera un poco... que siempre creo que están mandadas por alguien. Apareció la editorial Libela, es una editorial de Berazategui, y me empiezo a contactar con ellos y enseguida encontré un equipo de trabajo sumamente cordial, amable, empático, que entendió lo que yo quería, que quería hacer un libro que básicamente era para nuestra ciudad y que tenía que ver con historias de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Y empezamos a trabajar, tuve que firmar un contrato, que bueno, ahí también había que animarse, porque uno no puede firmar un contrato con la editorial y después no mandar el libro no sería lo más grave, sino no pagar. Bueno, lo hicimos, de una manera o de otra, entre Juan José y yo lo hicimos. El equipo de trabajo de la editorial Libela, a quien le agradezco, porque si tienen la oportunidad de escucharme, quiero un agradecimiento muy especial para ellos. Me acompañaron mucho, mucha gente joven trabajando, que se comunicaban conmigo permanentemente, acordábamos un detalle, una frase, la diagramación, elegimos la tapa del libro. Y bueno, más o menos así es como se fue dando esto que tenemos ahora aquí con nosotros. Bueno, este es un
la primera parte, digamos, de esta presentación. Vamos a escuchar ahora a Pía Garralda, porque quien no sepa, la hija, ¿no? Ya lo dijo, pero bueno. Pía es abogada y es parte de Justicia Ya, y de hecho, bueno, sigue trabajando en los juicios de lesa humanidad, así que es un honor también para decir que esté aquí mi amiga. Así que de todo tuyo, el momento, para lo que quieras decir. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Bueno, en principio, dos agradecimientos. Acá también, ¿qué agradecimiento? Bueno. En primer lugar, quiero agradecer a Fabiana que se haya animado, que haya llevado adelante este proyecto que, bueno, hace tiempo que lo venimos compartiendo. Fabiana escribe desde niña. Yo hemos tenido el privilegio de haber conocido un poquito de las cosas que he escrito. Bueno, siempre está la insistencia de que se animara a publicar, ¿no? Porque realmente es muy talentosa, aunque no le gusta que lo diga, y que la temática sea esta, la verdad que es una enorme alegría y un orgullo que hoy estemos acá presentando este libro. Y bueno, agradecerte también por haberme invitado a ser parte, a hacer el prólogo. Y bueno, por otro lado, un agradecimiento enorme a la pieza, que no es ninguna casualidad que se haya dado acá. Este espacio hermoso que hemos visto crecer a pulmón de todos los compañeros y compañeras de hace ya 11 años, no lo puedo creer, alucinante. Estamos acá presentando esta sala. Siempre le digo acá a los compañeros que me hubiera encantado tener un espacio así cuando éramos niñas, ¿no? Pero bueno, hoy existe y podemos disfrutarlo cada vez que venimos. Recién comentamos hace un rato que bueno, es un refugio para acá poder hacer estas actividades y con gente tan hermosa, tan talentosa. Bueno, mis hermanas, amigas, no sé dónde están Panito, pero bueno, la verdad que es un orgullo y agradezco enormemente la militancia y el esfuerzo enorme, porque sé que trabajaron a contrarreloj para que esto esté tan hermoso en este día. Bueno, ya yendo al libro, bueno, cuando Fabián me propone hacerle ¿más lento? Lo mismo me decían los juicios cuando no teníamos que alegar. Cuando Fabián me propone hacer el prólogo, lo primero que me puse a pensar, que un poco lo que escribí, es, bueno, nosotros, no sé, en nuestra familia tuvimos el privilegio, bueno, la suerte de conocer lo que pasó en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, conocer lo que le pasó a nuestra propia familia, a las personas cercanas, es decir, bueno, Juan José, mi papá, me tocó vivirlo como estudiante en La Plata. Sí, no sé, tranquila. ¿Están escuchando? ¿Entienden? Como les decía, no deja de ser mi profesora nunca, siempre supimos lo que vivió Juan José siendo estudiante en La Plata, que vivió situaciones difíciles, la desaparición de Gustavo Giombini, bueno, la historia, ¿no?, de la amiga de mamá que había encontrado a su tío asesinado y que le habían robado su bebé. Siempre no fue algo lejano, digamos. De hecho, la casa de nuestra abuela, Nélida, mi abuela materna, fue allanada 2 veces acá en el pueblo. La abuela trabajaba en la municipalidad, la fueron a buscar en un Falcon verde, lleno de armas, la llevaron a la casa, revolvieron todo. Y bueno, a partir de ahí, bueno, obviamente imagínense los vecinas como la mirarían después. Es decir, nosotros y nosotras en nuestra familia siempre supimos que los militares eran asesinos, eran secuestradores, eran violadores, robaron también, bueno, todo lo que implica llevar adelante un genocidio, ¿no? Pero lo que me preguntaba es ¿qué pasa con el resto? Que el resto de las personas de acá, del pueblo, que esta información no les llega. Porque bueno, cuando fuimos a la escuela no nos contaban esta historia, digamos. Entonces, este libro tiene, bueno, esta gran virtud, como acá las preopinantes decían,
me parece fundamental poder recopilar las historias que son nuestras, digamos. Es decir, vivía yo en este pueblo, digamos, donde imprimó muchísimo silencio. De hecho, el nombre de nuestro pueblo es de un genocida, de otro genocidio, pero ahí, bueno, la abuela. Y bueno, por eso, me parece como una primera gran virtud, como señalaban acá, es poder construir una memoria de nuestro pueblo. Las consecuencias, digamos, el plan genocida, el plan sistemático de exterminio en nuestro país fue en todos lados. Es decir, no fue algo que pasó solamente en la ESMA, en la Perla, en el circuito CAMS en provincia de Buenos Aires. Fue algo que llegó a todos lados. Y sin duda que nuestro pueblo tiene esta historia, y bueno, por suerte hoy la tenemos acá recopilada como forma de consulta. Entonces, me parece que es una forma de construir una memoria activa, y bueno, es algo que me parece que, bueno, que hacía falta y es un gran aporte a nuestra historia colectiva. Y por otro lado, también, digamos, estamos viviendo un contexto donde se vuelven a poner en duda los 30.000, el genocidio, vuelve la teoría de los dos demonios. Estamos viviendo, bueno, ataques a los derechos fundamentales básicos, a la educación, a la salud. Se está llevando adelante represiones muy grandes, digamos, como fue el otro día a los jubilados y jubiladas que están reclamando por sus derechos. Bueno, una coacción a las libertades de expresión. Estamos viviendo de nuevo situaciones que, bueno, muchos y muchas de acá lo pudieron vivir en los 90 con los indultos. Es decir, los derechos y las conquistas nunca son para siempre. Entonces, me parece que otro de los aportes que hace este libro es aportar a la memoria activa. Es decir, nunca vamos a tener que dejar de construir esta memoria. Un poco lo que dice el victoriano de Romina en la introducción, esto de hacer en este presente, digamos, construir este presente con memoria, porque nunca los derechos se conquistan para siempre. Es una revolución permanente que tenemos que hacer, una lucha permanente, por eso la memoria activa. Y yo creo que este libro es una gran invitación a sumarse a la lucha, a la organización. Bueno, seguramente que acá, no sé si ya hay algún espacio para convocar este 24 de marzo alguna actividad que siempre se hace, pero este 24 de marzo tenemos que salir con todo a las calles. Tenemos que salir a seguir construyendo la memoria activa, porque es la única manera que vamos a defender nuestros derechos, la única manera que vamos a poder avanzar para obtener algo de justicia. Es decir, los juicios que a mí, bueno, me tocó, bueno, contando un poquito lo que dijeron anteriormente, haber tenido esa información, ¿no? De nuestra propia historia, de nuestra propia familia, hace que, bueno, cuando yo me voy a estudiar justo en el año 2006, la primera actividad militante de la cual participé fue organizar una actividad en la Facultad de Derecho, en la UNLP, para el 24 de marzo. Y a partir de ahí, en el 2006, se derogaron las leyes de impunidad y fue el primer juicio de Checolás, que tuve la suerte de poder participar como estudiante. La sentencia fue algo alucinante, fue algo histórico. Y bueno, ni bien me recibí, me incorporé, como comentaban, a la querella de justicia allá en La Plata, que es un espacio que nuclea varios organismos de derechos humanos, todos organismos independientes del Estado, que bueno, es una condición fundamental la independencia política del Estado para llevar adelante la lucha por los derechos que se le reclaman al mismo Estado. Y participé en mi primer juicio fue por el Centro Clandestino de Detención La Cacha. Se llamaba así por la bruja Cachabacha. No sé, seguramente que hay muchos y muchos que no saben, no vieron Hijitus, pero la bruja Cachabacha hacía desaparecer gente. Unos cráneos, velocidad. Hermoso. Bueno, y fue en ese juicio donde cuando va un testigo o una testiga a declarar, se le hacen preguntas de rigor. O sea, Cristina, que te preguntan dónde vivís, qué haces y demás. Entonces, cuando yo escucho que alguien vivía en Rauch, porque los testimonios anteriores que teníamos no estaba esa información, porque era información vieja,
llego, no puede ser que no conozca, digamos, que hay una persona que fue sobreviviente de un juicio, digamos, de un centro clandestino y no conozca esa historia. Bueno, ahí me acuerdo que te llamé y te digo, ¿quién es Ernesto Tajal? Digamos, ¿cómo no conocemos esa historia? Y sin duda que, bueno, cuando tuvimos la sentencia de ese juicio, tuvo un sabor especial que alguien que vive en nuestro pueblo, digamos, haya sido sobreviviente de ese centro clandestino. Entonces, a lo que voy con esto es que es muy importante llevar adelante la memoria activa de esta manera, digamos, recopilando, y bueno, después de un gran trabajo, porque no es algo fácil de recopilar y obviamente se remueven muchísimas cuestiones. Pero bueno, logramos condenar a los 194, o sea, por 194 víctimas de un genocida, entre los que estaba Checolás, el oso Acuña, y bueno, tuvo como un sabor especial que también se haga justicia por el caso de Ernesto. Se haga justicia parcialmente, porque sin duda que los juicios de lesa humanidad llevados a cabo en Argentina han sido un avance enorme, de hecho, a nivel internacional. Pero la impunidad es enorme. Si tenemos en cuenta que, digamos, hasta ahora aproximadamente se condenaron 1000 genocidas, digamos, en toda la Argentina, y si calculamos que hubieron 600 centros clandestinos de detención en el país, es decir, se está condenando más o menos un genocidio y medio por centro clandestino. Es poquísimo. De hecho, bueno, en el caso de La Calla, donde digamos, intervenía la bonaerense, la federal y la armada, o sea, es imposible. Y también, digamos, teniendo en cuenta toda la parte civil, digamos, que se continúa impune, como los grupos económicos, las empresas que daban el espacio, digamos, de las fábricas como centros clandestinos, se entregaban a los compañeros en la puerta cuando ingresaban al trabajo, que fue todo el grupo económico que se enriqueció con el que de hecho estamos todavía teniendo las consecuencias de la deuda externa que viene de ahí. Sin duda la Iglesia Católica que colaboró con el genocidio. Tuvimos el segundo juicio contra Bombernich en La Plata, un capellán de la policía bonaerense que fue condenado por 7 asesinatos. Los partidos políticos que colaboraron con el golpe, los medios de comunicación, sin duda, es decir, toda esa parte que forma parte del genocidio que se llevó adelante en nuestro país continúa impune. Y por supuesto, los más de 400 bebés que todavía siguen con su identidad apropiada, es decir, la lucha es enorme, la lucha continúa y falta un montonazo, así que me parece que este libro es una gran invitación a continuar esta lucha, que sabemos que esta lucha que ya hemos aprendido es en las calles, como siempre, como nos han enseñado a los organismos de derechos humanos, las abuelas, las madres, los familiares, las organizaciones sociales y políticas, que desde la dictadura vienen luchando contra la impunidad. Así que bueno, con todo, a movilizar este 24 de marzo, porque sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Muchas gracias. Bueno, le vamos a pasar la palabra a Fabi nuevamente. Ahora vamos a escuchar a Cristina también. Vienen acá a disfrutar y también a conocer un poco más de la historia de este libro, que para nosotros es, para nosotros el Centro Cultural, y sé que para Fabi también, y creo que para que Cris también coincide en esto de la importancia de tener este libro. Así que sí, habla de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Fabi? Otro poquito de agua. Ya te damos otro poquito de agua. Y bueno, todos continúen. Bueno, la parte que me toca ahora es un poquito más difícil. Primero voy a leer los agradecimientos del libro, que los van a encontrar en el final. Algunos ya en parte
los dije, pero los voy a reiterar. El primer agradecimiento es para Ernesto, Sonia y Cristina, sin cuyos testimonios no hubiera sido posible realizar este libro. A la pieza, por recibirnos con tanto afecto como siempre y compartirnos el espacio. Debo agregar en este agradecimiento, duplicarlo, triplicarlo, porque para que estemos hoy todos nosotras y nosotros en esta sala, los chicos y las chicas estuvieron en la última semana y media trabajando día, tarde y noche para que pudiéramos llegar y para tener el honor, yo que no lo esperaba, de inaugurar esta sala con mi libro. Han trabajado muchísimo y a todas y a todos ellos muchísimas, pero muchísimas gracias. A Lucas Bilbao por su ayuda, a Juan José Sudaire por sus recuerdos, a Luis Caro por su generosa colaboración y amoroso aporte, a Ceci por ponerse a la par, a Silvia por interpretar con sensibilidad lo que yo quería para las ilustraciones, a Pía por el prólogo, a Romina y Victoriano por la introducción, a Cami por su aliento siempre presente aún en la distancia, a Juan José, mi compañero de vida, por todo. Antes de ir a otra cuestión emocionante, voy a primero leerles muy breve un pedacito de la introducción que escribieron Romina y Victoriano muy gentilmente como profesores de historia. La introducción fue una propuesta de Ernesto, que muy acertadamente se dio cuenta de que al libro le estaba faltando un contexto, ¿no? Que explicara un poco un contexto histórico. Yo no estaba capacitada para hacerlo, obviamente. Y como Victoriano y Romina son profesores de historia, los invité a participar y gentilmente lo hicieron. Hay una pequeña parte que es una estadística que está sacada de la CONADEP, del Nunca Más, al que todos podemos acceder, que me parece importante antes de ir a las historias en concreto. En este marco, dice este párrafo, las historias que componen el presente libro le ocurrieron a una porción de la población que se constituyó en el principal objetivo de la última y más sangrienta dictadura militar, lo cual se refleja en las estadísticas sobre las víctimas. Solo el 3% de los detenidos desaparecidos tenían más de 35 años y al mismo tiempo el 73% tenía al momento de su desaparición entre 14 y 24 años. En cuanto a la ocupación, el 33% de los detenidos desaparecidos eran obreros, el 23% estudiantes y el 19% empleados. Entre ellos se destacan quienes participaban de construcciones colectivas como asociaciones sindicales, centros de estudiantes, mesas barriales, etc. Bueno, el libro está dedicado a mi nieta y a mi nieto, y la dedicatoria dice así: a Frida y a Raimi, con el deseo de que sus respectivas generaciones sigan luchando por la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
Bueno, y ahora lo que voy a hacer es simplemente del libro, tenía ganas de compartir con ustedes pequeñas, algunas cositas como para que conozcan un poquito a los protagonistas, porque en verdad es un libro para que cada uno lo lea en intimidad y en silencio. Pero algunas cuestiones como para ubicarlos a ellos y que a su vez despierta por ahí la curiosidad más aún en algún lector para acercarse. Las cosas que yo les voy a leer les van a sonar un poco descolgada una de la otra, pero lo que ocurre entre un hecho y otro de lo que yo voy a mencionar es lo que está contado en el libro. ¿Está claro? Sí. Bueno, Ernesto Carlos Otajal nació el 30 de septiembre de 1956 en Ranelagh, partido de Berazategui. Es hijo de Elga Rosa María Hilda Gladys Wilke, nacida en Berlín, y de Ernesto Otajal, nacido en Bratislava. Ernesto tiene 3 hermanas, Mónica, Regina y Cristina. Pasó toda su infancia en Ranelagh, al que considera un hermoso lugar. Allí cursó la escuela primaria y la secundaria. Y allí comenzó su militancia. En el año 1972, a los 16 años, en el Centro de Estudiantes y luego en la Federación Juvenil Comunista y en la Juventud Comunista en los años 1973, 1974 y 1975. Un día llegó el día que quedó grabado para siempre en su memoria y en la de su familia. Era invierno, 17 de agosto de 1977. Estaba en su casa con sus padres y sus hermanas. Era de noche, estaban durmiendo. Ernesto tenía 20 años. A la 1 de la mañana golpearon la puerta, se levantó su papá a atender. Cuando abrió, se encontró con un grupo de personas de civil con pasamontañas y camperas de cuero armadas. Él se levantó de la cama a medio vestir. Su mamá y su papá, con mucha desesperación por lo que estaba ocurriendo, preguntaron qué querían. Cuando lo vieron, le preguntaron su nombre y él contestó: Ernesto. Vamos, le dijeron. El lugar donde se encontró detenido Ernesto fue, como dijo Pía, el centro clandestino de detención La Cacha, que fue uno de los centros clandestinos más sofisticados de la dictadura, por la coordinación represiva entre policías, penitenciarios, fuerzas armadas y varios órganos de inteligencia que actuaron allí. Ernesto cuenta: lo normal en La Cacha era estar un mes. Luego podían ocurrir 3 cosas. Te dejaban en libertad, te pasaban a la órbita del Poder Ejecutivo o te mataban. Eran las 3 opciones posibles. El 23 de septiembre a la mañana, uno de los guardias, al que le decían Palito, le dijo a Ernesto: a vos te vamos a dejar en libertad. A la noche lo fueron a buscar, le sacaron las esposas y se dieron cuenta de que estaba descalzo. Uy, a vos te trajeron sin zapatos, le dijo el guardia. En un rincón había un montón de ropa, posiblemente de compañeros desaparecidos. De allí sacaron unas zapatillas para que se las ponga. Junto con él estaba otro chico que era de La Plata. Los pusieron en la parte trasera de un auto tirados en el piso. Dejaron al chico primero,
y a él lo hicieron bajar en una zona residencial. Le sacaron la capucha y le ordenaron que no se diera vuelta. Ernesto me cuenta que en ese momento pensó que le iban a pegar un tiro. Y también me cuenta que después de 30 y pico de días de no estar en contacto con las estrellas y con el aire, la sensación fue increíble. No sabía dónde estaba, era de noche. Se reencontró con su familia, amigos y vecinos y todo se tiñó de felicidad. Al final de nuestra charla, Ernesto me comenta, en realidad fuimos con cada uno eligiendo una frase para terminar o para que estuviera en algún momento destacado. En el caso de Ernesto, me compartió, reflexionó conmigo, me dice: siempre fui partidario de que los pueblos se organicen en sindicatos, partidos políticos, centros de estudiantes, sociedades de fomento, centros culturales, bibliotecas populares, y que se movilicen y luchen en defensa de sus intereses. Quiero aclarar, agrega Ernesto, que nunca fui partidario de la lucha armada y mucho menos del terrorismo indiscriminado. Ernesto vive en Rauch, por suerte, con su familia desde enero del 2002. Está casado con Cecilia y tienen 2 hijos, Agustín y Federico. Ahora algo de la historia de Enrique. En la ciudad de Salta, el 18 de abril de 1956, nació Carlos Enrique Mosca Alsina. Era hijo de Carlos Enrique Mosca Aguirre, nacido en Tucumán, y de Gloria Amor Alsina, nacida en Santiago del Estero. Gloria Sonia Mosca Alsina es la segunda hija del matrimonio, nacida en Salta el 28 de diciembre de 1961. Carlos Enrique Mosca Alsina desapareció en Salta el 4 de agosto de 1976. Enrique vivía con sus padres y su hermana. Comenzó los estudios universitarios de abogacía en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde compartía la vivienda con otros estudiantes salteños. Eran 9 chicos que vivían en una casa en Tucumán, y cada vez que ellos se iban a Salta, volvían a Salta, regresaban a visitar a la familia, les allanaban la casa, y eran los propios vecinos quienes les avisaban: esta semana no vengan, estuvo la policía. A raíz de estos hechos, el padre de Enrique le insiste muchas veces en que se vuelva a Salta y continúe sus estudios allí. Le costó bastante convencerlo, hasta que al final lo logró. Uno de los argumentos que me cuenta Sonia, que Enrique hablaba con su papá, era que él no tenía ninguna participación política de ninguna clase, lo cual no hubiera estado mal que la tuviera, pero no la tenía, era solamente un estudiante. Entonces le costó al papá convencerlo para que se vuelva a Salta, porque él quería seguir estudiando en Tucumán. El 4 de agosto de 1976, el día en que desapareció Enrique, Sonia estaba jugando con una amiga en un comedor de diario que había en la casa. Ese comedor tenía una ventana que daba a la escalera.
que desembocaba en la habitación de Enrique donde estudiaba. Él bajó y le dijo a su mamá que iba a comprar puchos. Enfrente, en diagonal a la casa, había una despensa y su mamá le dijo que no se olvidara de comprar crema porque esa noche había preparado frutillas. Salió de la despensa para cruzar a su casa y fue llamado desde la esquina, supuestamente por una compañera a la que él conocía. Fue hasta la esquina y lo llamaron desde un automóvil Ford Falcon al que él se acercó y fue obligado a subir. Se fue haciendo de noche y Enrique no volvía. Al otro día del secuestro de su hermano, la vida familiar cambió para siempre. El padre de Enrique comenzó una búsqueda frenética y sin descanso de su hijo. Presentó habeas corpus, envió cartas, hizo llamadas, se contactó con importantes personalidades religiosas, de la política, con instituciones, con embajadas. Nada ni nadie le aportó información. Nadie tuvo una respuesta para él y su familia. Aquí en el libro, obviamente no lo voy a leer ahora, pero para que tomen una dimensión, cuando lo lean, de lo que este papá hizo por su hijo, yo tuve que recortar muchísimo, tuve acceso a una carpeta con toda la información, donde figuran todas las cartas que envió, todas las llamadas que hizo, con todas las personas que se comunicó, los habeas corpus, que les va a llamar bastante la atención por lo extensa. Solamente les leo este pedacito cuando dice que se dirigió, entre otras, a las embajadas de los siguientes países: Rusia, Yugoslavia, Reino Unido de Gran Bretaña, Jordania, Ghana, Costa Rica y Estados Unidos, entre otros. Carlos Enrique Mosca Aguirre, papá de Enrique y de Sonia, repite frases y palabras en todas las cartas que envía. Morir lentamente, un padre que muere de a poco, mi familia que pierde su vida con el tiempo que transcurre y sin noticias, una nueva forma de perder la vida no contemplada por la ley aún. Sonia trajo a sus padres a vivir a Rauch para poder cuidarlos. Primero falleció su padre el 12 de diciembre de 1997 y luego su madre el 3 de noviembre de 2003. El día anterior, su mamá le había dicho: Enrique está en la puerta de mi habitación. Bueno, vamos a seguir con Cristina. ¿Nada del nacimiento? Bueno, perfecto. Lo único que van a saber esperar. Bien. Bueno, María Cristina Taminelli nació el 15 de enero de 1950 en General Madariaga. Es hija de Eduardo Juan Taminelli, nacido en Tres Arroyos, y de María Luisa Mabel Danera, nacida en Rauch. El matrimonio tuvo además otro hijo, Eduardo Miguel Taminelli, nacido el 18 de abril de 1948 en Tres Arroyos, de profesión médico, que falleció en el año 2000.
Bueno, pasamos entonces a la última historia, que es la de Ricardo. Ricardo Alberto Garralda nació en Ayacucho el 11 de diciembre de 1951. Era hijo de Alberto Inocencio Garralda y de Mercedes Campos. Tenía una hermana menor, Marta Lía Garralda. Ricardo desapareció en Bahía Blanca el 23 de julio de 1976 junto con su compañera María Graciela Izurrita, embarazada de 3 meses. Ricardo cursó el tercer año del secundario en el Instituto Secundario de Rauch en el año 1968. Sus padres se mudaron a Mar del Plata y en esa ciudad Ricardo terminó sus estudios secundarios. Luego ingresó en la Facultad de Psicología. Luis Caro, un amigo de Ricardo que tuvieron la suerte los chicos de la pieza de tenerlo aquí en una oportunidad, me cuenta que Ricardo era chinchudo, malhumorado, muy exigente con él y con los demás. Era muy culto, era una persona de una solidaridad increíble. Luis afirma que Ricardo quería cambiar todas las cosas. Ya en esos años hablaba de la igualdad de la mujer y de las cuestiones de género, alguien muy avanzado para la época. Y dice Luis, fueron tan breves como intensos esos años que pasamos juntos. Y concluye, fue para mí una experiencia de vida maravillosa haberlo conocido. El día 23 de julio de 1976, cerca de la medianoche, fueron secuestrados Ricardo y Graciela en su domicilio en Bahía Blanca. El departamento fue saqueado en su totalidad, sustrayéndose todos los objetos de valor, práctica que era común en los allanamientos que realizaban los militares, lo que confirma el aspecto delincuencial que se sumaba al horror de torturar, matar, violar y robar niños. Ellos fueron llevados al centro clandestino de detención La Escuelita. Ricardo fue asesinado el 18 de septiembre de 1976 junto a José Luis Peralta, un obrero de la construcción. Graciela fue vista y oída en ese centro clandestino hasta mediados de diciembre de 1976, cuando su embarazo estaba ya muy avanzado. Se cree que luego de matarlos, a Ricardo y a José Luis, los subieron a un auto y simularon un enfrentamiento en una esquina de la ciudad de Bahía Blanca. Ricardo fue ingresado como NN en la morgue del Hospital Municipal de Bahía Blanca, lo que determinó que su familia tomara conocimiento de su muerte más de 20 días después. Y los restos de Ricardo fueron enterrados en el cementerio local de Rauch. Bueno, vamos llegando a la parte final de esta presentación. Si Cris, ¿estás bien? ¿Tenés ganas? Bueno, todo esto es valioso para la memoria colectiva, pero no tenemos que perder de vista y abrazar permanentemente a nuestros compañeros, ¿no? A Ernesto, a Cristina. Y ahora más que nunca que han dejado también su historia acá en estos libros. Así que, bueno, Cris, gracias. Agradecer, yo también, ya han agradecido casi a las mismas personas, pero yo quiero agradecer
especialmente a Fabiana, que se ha comprometido en este libro, porque se ha comprometido, es un compromiso y es una valentía, es ser valiente, tomar estas historias que tantas veces fueron puestas debajo de la alfombra, ¿sí? Decía, así que bueno, y a la pieza ya se ha agradecido este hermoso espacio que, no por suerte, sino por obra y por tosudez y por creatividad de los que la componen, especialmente Ceci y Mariano, la han llevado adelante. Hay mucha más gente, muchísima más gente, por suerte, trabajando en este hermoso proyecto, en este hermoso espacio. Bueno, yo creo que Pía ya dijo mucho de lo que pensaba decir. Esto, y quiero tomar unas palabras que son de un escritor y filósofo y político italiano de Turín, que padeció el fascismo, o la cárcel también, y luchó siempre hasta sus últimos días en contra del mismo. Y él decía, no es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? Por suerte, Fabiana juntó nuestras palabras y quedan el testimonio de acá, de nuestro pueblo. Bueno, creo que mantener la memoria activa, decía Pía, me hace acordar a Gato Silvestre, la memoria activa. No, bueno, pero digamos, cada cual le da su significado, cada uno le da su contenido y significado. Bueno, esto no siempre ha sido importante, porque la memoria es esto que siempre se dice, ¿no? Para que no se vuelva a repetir. Por ahí nos quieren sin memoria, quieren resignificar la historia. Fíjense que empezaron que no, que 30.000 no son, que son 4.000, que no, que son... resulta que ahora, dentro de poco, no existió esto, si dejamos avanzar a la derecha. Bueno, que están haciendo tantas cosas espantosas, ¿no? Hay como en una etapa que hay una gran deshumanización. Entonces también volver a estas historias, de algún modo, es humanizarnos, tener empatía. No me pasó a mí, pero le pasó al otro, le pasó a nuestro país, le pasó a tanta gente, le pasó a los que quedaron, les pasó a las madres y a los padres que esperaron a sus hijos, como los papás de Sonia, le pasó a las abuelas que aún siguen esperando a sus nietos, ya hombres, ya no son bebés, ya son hombres y mujeres. Pasa. Y si no ponemos una contención, y si no recordamos, y si no luchamos contra esto, es muy posible que vuelva a pasar, ¿sí? Aunque entonces tenemos que estar fuertes, conscientes de todas estas cosas, y no solamente desde el dolor y fue una tragedia, ¿no? Es uno de los, la dictadura cívico-militar fue uno de los grandes dolores históricos, de los tantos dolores, pero tal vez el más cruento que hemos tenido. Y no solamente recordemos el dolor,
yo creo que también tenemos que recordar, no solo con dolor, reitero, sino también con alegría. Con alegría de saber que somos capaces, a pesar de derrotas y a pesar de tantas cosas, de que podemos tener otra victoria. Cuando digo otra victoria, un pueblo libre, ¿sí? Un pueblo sano, un pueblo que tenga acceso a comida, a educación, a salud, a justicia, a unas vacaciones, a darse un gusto. Porque la política es que la gente viva bien, para mí por lo menos. Ese es el tema de la política, un país donde la gente viva bien. Por eso luchábamos, equivocados en algunas cosas, ¿o no? Pero luchábamos por sueños de un país mejor. Bueno, esto, creo que me quedan mil cosas seguramente para decir. Han pasado 50 años y todavía uno se emociona. Aún siempre la sabemos. Es muy tremendo porque hay momentos en que aún siento hasta los olores, ¿sí? Y yo digo, ¿y cuántos que pasaron, todos los compañeros que desaparecieron, qué pasaron en sus últimos momentos? ¿Qué fue? ¿Dónde están? Bueno, eso, ¿no? Hacernos estas preguntas, agradecerle, reitero, a Fabiana, que fue capaz de hacer este hermoso libro con nuestras historias, no porque sea mi historia, porque es la historia de tanta gente en el país, reitero, ¿no? Y bueno, que esto que tiene para mí un valor también pedagógico, ¿sí? Un valor pedagógico y ojalá sea, además de que lo lean ustedes, ojalá sea utilizado en algún momento en las escuelas, ¿no? Esto me parece muy importante. Gracias. Gracias, Cris. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo a cualquiera de las tres? Las tres han habilitado. Sí, la gripe, Estela. Mira, Cristina era vecina mía, yo era chica, y conocí a sus padres, a su hermano, y nunca supe qué es lo que te pasó, por qué te llevaron, o dónde estaba, porque bueno, yo era chica y no sabía, no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero no sé tu historia, no sé qué te pasó. ¿Qué me pasó? ¿Qué me parece? Bueno, a ver, acá en el libro está sintetizado, pero bueno, yo me había ido a estudiar a La Plata, después de un tiempo de estar estudiando, en un momento dado mi hermano militaba y comencé yo también a militar en un barrio y bueno, los que militábamos estaban sobre nosotros, o sea, imagínate criticar en ese momento a los militares, nosotros criticando, haciendo trabajo barrial, que esas cosas son como demoníacas para el que es individualista y quiere instalar el individualismo, como lo trataron y lo instalaron a través del miedo en muchos casos.
todo lo que sea solidario y construcción de un poder diferente pasa a ser el enemigo. Y bueno, los métodos ya más o menos todos los conocemos, grados más, grados menos. Y bueno, en un momento dado, yo vine porque me enfermé, bla, 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 y después, en un momento dado, cuando yo creía que se habían olvidado de mí, no se habían olvidado. Entonces, acá en la comisaría de Rausch había gente que era la encargada, parece ser, de vigilarme. Entonces, como yo había desaparecido, pero había desaparecido qué sé yo, como un mes, porque me había ido de vacaciones a Claromecó, porque después me había ido a Buenos Aires, porque después me había ido al campo, pensaron que, no sé. Entonces ahí me detuvieron. Y después todo lo están olvidando. Todo están olvidando. No sé, Estela, si más o menos te satisfizo mi respuesta. Porque se comentaba, viste, ahí en el barrio nuestro, pero yo decía, ¿cómo que desapareció? No entendía que se lo habían llevado, no sé qué. Y yo digo, ¿qué me ha pasado? Perdón, pero ahí te agrego, Estela, que me parece que, bueno, yo tenía 12 años cuando ocurrió la dictadura. No es que me haga la joven, pero esa era la verdad. Pero creo que también lo que pasaba era que no se hablaba del tema, y menos en un pueblo como Rauch, y en la mayoría de nuestras familias. Me viene a la memoria, y perdón por hacer una autorreferencia, perdón Cristina, que por ahí quería agregar algo más, pero me viene a la memoria que en qué contexto y qué valiente fue mi papá, porque mi hermana, mi única hermana, en el año 1978 tuvo la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil a Estados Unidos, y yo era más chiquita. Por supuesto que no quería que se fuera y que sabía que le iba a extrañar mucho, pero mi papá le permitió viajar y hacer ese intercambio cuando el contexto era justamente para no ir ni a la esquina. Y lo que sucedía es que seguramente en la mayoría de los pueblos, lo sabrás bien, Pía, pero en este pueblo, Estela, no se hablaba. O sea, vos tal vez te enteraste de que Cristina no estaba, pero nunca te explicaron los motivos. Estábamos con el mundial, no lo sabía. Además estábamos con el mundial. Sí, tuve mesa en el mundial, durante todo el mundial. No, me parece alucinante lo que acaba de pasar, porque justamente ese es el objetivo de este libro, ¿no? Seguramente, y a partir de esta publicación, surjan un montón de historias y de también las vivencias, esto que acabas de contar, cómo lo viviste vos desde tu lugar. No sé, mientras te escuchaba pensaba cuántas de las que están acá o cuántas de las personas que viven en nuestro pueblo saben que acá nomás hubieron centros clandestinos de detención y exterminio, como La Huerta, que ahora está llevándose adelante el juicio, pronto va a haber sentencia. Muy importante también participar activamente, colectiva y militantemente, no como... No. Y bueno, en Montepelón y en La Barría, es decir, fue acá nomás. ¿No? Es que todo esto que se relata, La Huerta en Tandil, Montepelón y La Barría, pero bueno, estas historias... La Brigada de las Flores, es decir, es acá nomás, son unos kilómetros, digamos. Entonces, esto que acaba de pasar es decir, bueno, qué importante poder compartir cómo cada cual vivió estas historias que, como dijimos, por ahí se contaban, digamos, de manera silenciada, bueno, nunca o no se contaban, o se tapaban, o bueno, era... O si se sabía algo, por algo será. No, nada más que eso. Respecto de lo que ella, voy a agregar algo, que habló de La Huerta. La Huerta es uno de los lugares donde estuve detenida. Era un lugar de tortura, acá en Tandil, frente a la brigada, a Loimar. Y actualmente se está llevando el juicio desde hace 3, 4 años, es una mega causa, muchísima gente
mucha gente que ha ido a declarar, muchas personas que hemos estado presas o detenidas. Y bueno, otra de las cosas, ¿no? Ella dijo que en el año 2006 volvieron los juicios cuando se anuló como en las leyes de obediencia debida y punto final. Y miren que, bueno, esto a partir de ese momento recién, que parece mentira, pero yo a partir de ese momento del 2006, cuando se abrió la ESMA, dejé de tener miedo. Yo hasta ese momento aún seguía con miedos, porque recibía amenazas, porque me acuerdo de la computadora, cuando era grande me aparecían cosas con calaveras, zurda, vas a hacer boleta y esas cosas, ¿no? Sin hacer, perdón, porque si alguien siente, no estoy haciendo partidismo, pero realmente se lo agradezco mucho a Néstor Kirchner cuando habló en la ESMA, que nosotros estábamos un grupo de compañeros de La Plata y yo le dije a una de mis compañeras, che, este tipo es uno de los nuestros, es igual a nosotros. Y a partir de ahí sentí que el Estado me iba a cuidar. Y fue tremendo eso. Bueno, esto que quiero decir de la justicia, que justicia, poder judicial tenemos, que han pasado 48 años desde lo que me sucedió a mí y aún hoy estoy esperando la sentencia. Sí, una cosita que quería agregar cortito. No, que en el 2006, otra cosa que no dije, también ocurrió algo terrible, que fue la segunda desaparición del compañero Julio López, que fue testigo clave en el juicio contra Miguel Osvaldo Checolás. Fue, no, totalmente, pero digo, o sea, esto no fue gratuito. Es decir, en democracia, entre comillas, ocurrieron las amenazas, el compañero de compañeras todavía hoy existen. Y por otro lado, también la impunidad biológica, porque a 49 años de los hechos, los genocidas, bueno, la mayoría se han muerto, la mayoría de los condenados están con prisión domiciliaria, o sea, la mayoría tiene más de 70 años, entonces realmente es una impunidad enorme. Y también, Cristina, me parece que también quería decir esto, también hay muchos compañeros y compañeras que no llegan a obtener justicia por sus propios casos, que no llegan a declarar. El jueves tenemos una declaración de la hija de un compañero que no llegó a poder declarar, no llegó su hermano y va a declarar su hija porque pasaron 49 años. Entonces, bueno, esto es una justicia muy a cuenta gota, falta un montón. Así que bueno, con todo, a movilizarnos el 24 de marzo. Bueno, sí, sí. Yo permiso. Sí, Yo pase, te quiero pase. hacer un regalo, que es parte de la obra, son los originales. Que son los originales, que seguramente vos le vas a dar un mejor uso, lo puedas regalar, lo que quieras. Yo te los quiero regalar. Sí. Gracias por hacer mi parte. Para mí es un gran desafío porque yo cuando cursé la facultad tuve que leer la voluntad y dejé la materia porque no podía terminar ese libro. Era muy duro y bueno, cuando acepté dije, bueno, voy a cerrar los ojos y lo voy a hacer para aportar a esto de la memoria. Y me encontré con un libro súper amoroso con el tema, súper llevadero en tercera persona, que uno se puede acercar a la temática y terminar las historias y asimilarlas de otra forma. Entonces, para mí fue maravilloso. Así que gracias. Bueno, Fabi pensó el final, así que está en su voz. Yo también, al igual que
Cristina quería en el final dejar un mensaje esperanzador. Parece un poco difícil con la temática del libro, parece difícil cuando Ricardo y Enrique no están aquí, pero encontré una manera de canalizarlo, de canalizar todo esto que cuenta el libro. Y después de haber pasado por la gran alegría de hace poquito haber encontrado a la nieta número 139, lo que nos ha llenado de esperanza, quiero decir estas palabras finales por la sobrina, por la hija de Enrique, que Sonia está buscando y que todos de alguna manera intentamos ayudar a buscar, y por el hijo de Ricardo y Graciela, que seguimos buscando, hijo, hija de Ricardo y Graciela, que seguimos buscando. Por ellos dos y por todos los que faltan, voy a leer el final. Como dice la canción de Caramelo Santo, nunca, que no digan nunca, porque un día de estos nos verán sonriendo. Muchas gracias. Gracias por haber venido. La próxima va a haber ventilador para los de fondo. Va a haber ventilador, no llegamos a colocar el ventilador, no pudimos tener. Gracias. Bueno, ahí prendemos las luces y toman aire. Y nos vemos.